Escuchamos para guardar en la cabeza y en el corazón la información en la voz de sus protagonistas. Momento de entrevista en la Che Comunitaria. La información en la voz de sus protagonistas. Bueno, en principio hacerle un breve recorrido histórico, ¿no? Nosotros como pueblo mapuche, en sus principios, cuando el Ministerio de Educación actual, con todo este tema de la pandemia, resaltan en hacer unos cuadernillos en donde el pueblo mapuche se lo cataloga como pueblo pasado. ¿No? Estos cuadernillos se empezaron a repartir en todas las escuelas, y bueno, obviamente llegaba a nuestros niños. Nosotros aquí en Río Negro tenemos 11 escuelas interculturales y obviamente denunciamos esa situación porque no nos parece darles un texto a los niños cuando se los trata de pasado y ellos están hoy en el futuro y para el futuro. Entonces decidimos empezar a juntarnos con gente de otras comunidades y de otros territorios como lo es Neuquén, La Pampa y Santa Cruz. Allí empezamos a trabajar un pedido de reunión con el ministro Trota, que la tuvimos al principio. Él se comprometió en estas cuestiones que tiene que ver con dotar a la estructura de la EIB, porque estaba destruida con el gobierno anterior, entonces habría que reacomodarla y reactivarla, y la idea era dotar a esta estructura justamente y que se garantice la logística y estructura que tiene que ver con lo que dice la ley 26206 de educación. Allí nosotros también planteamos las obligaciones que surgen desde los marcos jurídicos y constitucionales de los derechos adquiridos que nosotros como pueblos tenemos, y cuando digo como pueblos digo todos los pueblos de la Argentina, que tiene que ver justamente con el acceso a la educación intercultural bilingüe. Eso quiere decir que en las escuelas se enseñe la lengua del lugar, la lengua madre de los pueblos originarios, con la participación efectiva. ¿Qué quiere decir esto con la participación efectiva? Que seamos parte de esa enseñanza, de esos contenidos, de esos desarrollos curriculares y demás. Cuando tuvimos la primera reunión con el ministro Trota, bueno, se arregló el tema de los cuadernillos, se asumió esa responsabilidad de que se iba a reactivar el AIB con la participación nuestra. Lamentablemente después tuvimos 2 reuniones de agenda de trabajo con la señora Puiglos y en su momento Vicky Donda, que es del INADI, y la verdad es que cuando empezamos a pedir estos derechos adquiridos que nosotros consideramos que se deben dar, que son la participación, la logística y el tema de lo que es el Instituto Lingüístico, por nuestros indígenas, por nuestra gente, poco más se nos rieron en la cara. Esto no nos gustó mucho, obviamente, porque muchos de nosotros somos profesionales, trabajamos en el Ministerio de Educación. Cuando digo el Ministerio de Educación, somos docentes o profesores, muchos de nosotros. Entonces nos pareció una falta de respeto total esto. Tal es así que, bueno, dijimos, a ver, paramos un poco y seguimos con todo este tema a ver cómo sigue la próxima reunión. Una tercera reunión que no se hizo todavía. Al enterarnos, por la gente del norte, principalmente por la gente de Chaco, se nos comenta de que se estaba organizando reuniones centralizadas, reuniones por regiones, cosa que eso no nos garantiza tampoco la participación. Y reuniones con la gente del CEAPI, sin participación indígena y sin consulta. Libre, previa e informada, como lo dice la Constitución Nacional, los convenios internacionales. ¿Qué pasa? La gente del norte, yo vengo como referente de IB de la provincia, teniendo contacto con mucha gente a nivel nacional, porque se han hecho unos encuentros de lenguas el año pasado, por el tema del año de las lenguas. Esos contactos han hecho que justamente hagamos una especie de enlace y conexión con distintos pueblos. Tal es así que decidimos con la Confederación Mapuche Neuquina, La Pampa y Santa Cruz, que es el primer equipo, el primer grupo de comisión de seguimiento, reunirnos con la gente del norte que ellos nos piden, ¿no? Y ahí es donde se forma esta comisión en donde hoy estamos sacando justamente este documento público, porque a ellos se les había convocado como regiones también, la cual obviamente no aceptan, pero sí aceptan juntarse con nosotros y poder hacer un documento público en donde nos den la participación efectiva. Sabemos que ahora desde esta comisión de seguimiento de los pueblos del norte y aquí el pueblo mapuche en Wallmapu, se le está pidiendo una consulta y acuerdo al ministro Trota. Este comunicado a nosotros nos llegó el 23 de julio, de ahí hasta acá, ¿hay algún avance? ¿Hay alguna novedad? Por ahora, avance no hay ninguno, no se han comunicado a nadie del Ministerio de Educación de Nación con nosotros, simplemente se han comunicado otros hermanos de otros pueblos para adherirse a este comunicado y eso nos parece buenísimo porque es un derecho que es adquirido para todos los pueblos de la Argentina. Hoy Argentina tiene más de 33 pueblos originarios y la verdad que es interesante porque nos han llamado, aparte de muchos medios, muchos otros hermanos que se quieren adherir a este documento. Y
eso me parece que está bueno, y lo lamentable es que no se den cuenta en educación, o el ministro de Educación hoy en día, qué importante es para nosotros la educación intercultural bilingüe, ¿no? Y también la cantidad de años que se lleva vulnerando este derecho, porque hay que decir que la educación intercultural bilingüe existe y se sostiene como se ha podido y como cada territorio ha podido generarlo, exigirlo y sostenerlo. Lamien, ¿cómo ven ustedes también desde esta comisión? Me imagino, digo, que no solo se habla en relación al vínculo con el Estado, sino también a la realidad que se está viviendo en el sistema educativo de todo el país debido a la pandemia, pero cómo esto se intensifica, se agrava y tiene sus particularidades en los territorios comunitarios. ¿Cómo está la situación? Sí, ese punto es una cuestión que a nosotros también nos molesta bastante, ¿no? Más allá de lo que es la pandemia, lo que es el coronavirus, los pueblos originarios siempre, ya como estamos casi acostumbrados de que siempre somos los últimos orejón del tarro, ¿no? En su momento, cuando hablamos con la viceministra Adriana Puigdós, ella nos dice que no podía darnos esta posibilidad de que se reactivara la EIB con nosotros, porque no había plata, porque era un estado pobre, y la verdad es que los pueblos originarios estamos acostumbrados de ser los estados pobres siempre, y sí, como vos decís, cada uno de nuestros territorios hemos ido llevando el EIB adelante, pero cuando se trata de reglamentar o legislar o de hacer cumplir los derechos que corresponden, como lo dice la Constitución, porque tenemos muy buenas leyes a nivel nacional y a nivel provincial en los distintos territorios, sin embargo ahí ya no les gusta mucho, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que deberemos exigir que se cumpla con esos derechos, por un lado. Y por otro lado, que basta ya de decir que no hay plata, porque sí hay plata para otras cuestiones, para darles a los grandes terratenientes subsidios, para darles paso a las grandes empresas transnacionales. Entonces me parece que es importante de que realmente se cumpla con cuestiones de leyes que el mismo Estado ha hecho, en conjunto con los pueblos. Y eso es lo que nosotros apuntamos. Sí, por ahí déjame decir que este comunicado también surge porque en el Ministerio de Educación ya nombraron un referente de EIB, que es la señora Adriana Cerrudo, que es una señora que estaba en la época del 2010, cuando recién se comienza ahí con lo que son los IAPI y el EIB a nivel nacional, y no fue consulto. Hay un equipo de EIB a nivel nacional formado con gente que es de planta permanente del Ministerio de Educación, y por eso ellos plantean de que justamente lo hacen así porque no hay plata, no hay dinero y somos un estado pobre. Eso es lo que se dice. Distintas voces, diversas miradas. Hacemos comunicación popular y alternativa. Por el 90.5 FM Che Comunitario.